A ver si alguno de los compañeros presentes puede abrir el micrófono y decirnos, no es una evaluación, simplemente un pequeño sondeo. ¿Qué es la próstata? A ver si alguno de ustedes sabe. Bien, creo que ninguno quiere contestar, hay mucho silencio en la sala. Bien, les voy a compartir ahora, estimados compañeros, veo que están presentes John, José Luis, Moisés, en esta pequeña charla que les voy a dar sobre las enfermedades de la próstata. Compartirles un contenido en PowerPoint relacionado justamente con las enfermedades de la próstata. Y vamos a referirnos que la próstata es un órgano que justamente está en la vía urinaria. En él desemboca desde la vejiga a la uretra, pero también es parte del aparato reproductivo del varón. La próstata se encarga justamente de producir lo que se denomina el semen, es una parte del semen. Ahí confluye lo que son los espermatozoides, confluye el líquido que produce la misma próstata. Ambos, tanto el líquido de la próstata como los espermatozoides, el momento de la eyaculación, constituyen lo que se denomina el semen. Entonces es muy importante la próstata para esta función. Ahora bien, la próstata puede ser parte de enfermedades, puede producirse enfermedades en ella como infecciones, tumores, tuberculosis, puede haber cálculos también, o sea, piedras en la próstata, etcétera. Pero una de las enfermedades que más atinge o que nos preocupa es la presencia de tumores en la próstata, como es la hiperplasia de la próstata y también el cáncer de próstata, dos enfermedades bastante importantes. Aquí en esta diapositiva les comparto justamente cuál es la función de la próstata. Dice producir el fluido prostático. Es una parte del contenido del semen, como les había mencionado, que se mezcla con el espermatozoide durante la eyaculación. Pero particularidad aparte, este fluido también va a nutrir y proteger a los espermatozoides, condicionando lo que se denomina la capacitación, vale decir, lo hace al espermatozoide mucho más capaz en su función de fecundidad, y también le da mucha fuerza, mucha vitalidad para que se desplace después de la eyaculación dentro del tracto genitourinario, particularmente dentro del tracto genital de la mujer, vale decir, el útero y las trompas, para que se produzca la fecundación. Pero también tiene un papel bastante importante, y lo que les decía, la próstata envuelve a la uretra y tiene un papel importante en el momento de la micción, vale decir, al momento de orinar. A través de ella, el conducto denominado uretra prostática, fluye el contenido de la vejiga y la vaciamos al momento de que tenemos deseos de orinar, ¿no es cierto? Y evacuamos la orina hacia el medio externo. Entonces, la próstata va a tener dos funciones, una en el momento de la eyaculación y otra también la función durante la micción, vale decir, al momento de orinar. Lo que les mencionaba, la próstata se ubica debajo de la vejiga y delante del recto, ¿no? Aquí en la imagen ustedes pueden ver claramente las flechitas como muestra la ubicación de la próstata, la uretra y obviamente la vejiga. Y es parte importante del tracto urinario inferior. ¿Cuándo se enferma la próstata? La próstata se puede enfermar por tres situaciones. Uno, lo que menciona aquí abajo en la parte inferior de la diapositiva, como es la prostatitis. La prostatitis puede ser infección de bacterias y de virus. Vale decir que puede ser contaminada ¿en qué momento? En infecciones urinarias, por una parte.
Pero la parte más importante de contaminación está relacionada con las relaciones sexuales. Vale decir que al momento de tener relaciones sexuales nos podemos contagiar, si no tenemos el cuidado suficiente, contaminarnos de una pareja que tiene ya una infección vaginal y a través de la uretra contaminar y llegar a la próstata y producir lo que se denomina prostatitis. Puede darse por la gonorrea, que es una enfermedad bastante conocida por nosotros. Puede darse también por una afección que se denomina la clamidia, que es otra de las enfermedades muy comunes dentro de las infecciones prostáticas, pero también puede ser asiento de enfermedades como son los tumores. En este caso, la hiperplasia prostática benigna, que es el aumento de tamaño de la glándula, y también el cáncer de próstata. Entonces, vale decir que tenemos que prevenir estas tres entidades. Uno, las infecciones, no contaminarnos con bacterias de enfermedades de transmisión sexual. Hacer un chequeo permanente a partir de los 45 o 50 años referente a los tumores. Por ejemplo, la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata, que son las situaciones más graves que se pueden producir en la próstata. Ahora, en este dibujo apreciamos claramente lo que es una próstata normal. En la figura de la izquierda vemos una vejiga y la próstata envolviendo a la uretra. La uretra es el conducto que justamente desemboca de la vejiga hacia el pene del varón, ¿no? Para que se produzca la micción. Si ustedes aprecian, el conducto está claramente permeable, ¿vale? Es decir, que permite un vaciado normal de la orina en el momento que tengamos un deseo. Sin embargo, cuando hablamos de tumores o de infecciones agudas de la próstata, vale decir por transmisión sexual, pero más comúnmente por tumores, ya sea la hiperplasia benigna de próstata, que se muestra acá con las iniciales HBP, o el cáncer de próstata, si ustedes se fijan, el conducto está cerrado. No hay un adecuado paso de la orina y entonces se va a producir lo que se denomina retención de la orina. Esta retención puede generar un cuadro bastante doloroso con la distensión de la vejiga y la presencia de cólicos, de dolores a nivel del bajo vientre, el aumento de volumen a ese nivel y la desesperación del paciente por querer conseguir miccionar. Y en estas situaciones, en algunos casos, por ejemplo, tenemos que instalarles lo que se denomina una sonda, colocar una sonda para que podamos de manera artificial drenar el contenido de la vejiga. Referente al cáncer de próstata, todos los cánceres generalmente son mortales cuando no son tratados a tiempo. Y la próstata es otro de los órganos dentro de la anatomía humana que también puede ser asiento de enfermedades malignas, en este caso el cáncer de próstata. Es una enfermedad, por lo general, genética, ocasionada por acumulaciones de mutaciones. Existen diversos factores. Sin embargo, el más común de los factores es una hormona que se denomina la testosterona. La testosterona es una sustancia, una hormona que es producida en los testículos y esta sustancia se encarga de darnos nuestra particularidad característica de hombres, la barba, el pelo, los músculos, la voz gruesa, etc. Pero también tiene su función a nivel de la próstata. Regula la proliferación, regula la cantidad de células que mueren, regula la cantidad de células que se regeneran todos los días. Entonces tiene una función bastante importante. ¿Qué sucede a partir de los 40 o 50 años? Pues sucede que este equilibrio que tiene esta hormona, la testosterona, se altera. Y entonces se produce una mayor proliferación de células, dando el agrandamiento, el crecimiento de la próstata, condicionando obstrucción, condicionando dificultad para orinar.
Y cuando se trata de un tumor maligno, como es el cáncer de próstata, se produce lo mismo, va obstruyendo la vía urinaria, pero aquí como es una enfermedad maligna, no solamente va a provocar obstrucción, sino otros daños, particularmente cuando abarca o compromete otros órganos como los huesos, los pulmones, el hígado, etcétera. Eso nosotros le denominamos metástasis. Ya es más complicado el tratamiento porque no solamente radica en el hecho de que hagamos una operación, por ejemplo, de la próstata para que el paciente pueda orinar, sino tenemos que tratar esa complicación, esa denominada metástasis con otro tipo de tratamientos como son la radioterapia o la quimioterapia. Yo sé que estos términos, porque ustedes son alumnos de otras carreras, quizás no me están entendiendo, pero esa es la particularidad y espero que me comprendan más o menos a grandes rasgos qué es lo que quiero manifestarles, expresarles y darles información para que ustedes tomen muy en cuenta, particularmente con familiares, con personas que están por encima de los 40, 50 años. En la edad es la edad en la que pueden producirse afecciones tumorales como el cáncer o la hiperplasia de próstata. Pero también ustedes que son jóvenes, prevenir las infecciones y tener el suficiente cuidado de protección, particularmente mediante el uso de preservativos para no contraer infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. Aquí, uno de los exámenes más comunes dentro del diagnóstico, aparte de examinar al paciente de manera integral, cabeza, cuello, tórax, abdomen, etcétera, tenemos que realizar lo que se denomina el examen rectal digital, vale decir, un chequeo por la parte anal de la próstata, que es la forma más apropiada para llegar a la glándula prostática y poder diferenciar si existe un crecimiento benigno o maligno, que nos ayuda mucho. A partir de eso, podemos solicitar algunos estudios de laboratorio o de ecografía, por ejemplo, en el cual vamos a encontrar, si ustedes aprecian en estas imágenes, hay unas crucecitas que más o menos nos marcan el límite de crecimiento de la próstata y obviamente la consiguiente dilatación o el acúmulo de orina que condiciona obstrucción, dificultad para orinar en el paciente. No solamente vamos a solicitar una ecografía, podemos solicitar también estudios de laboratorio que son importantes para que el paciente pueda conocer el grado de crecimiento o la presencia o no de un principio de cáncer. Y ahí es donde solicitamos un análisis que se llama el PSA. El PSA es el que nos va a marcar la pauta, si bien este flujograma nos marca en qué momento solicitar y en qué momento no, pero es una pauta para que nosotros podamos decir, este paciente tiene principio de cáncer, este paciente no tiene cáncer o este paciente tiene un cáncer avanzado. Y entonces ahí nosotros marcamos el pronóstico de la enfermedad y obviamente qué conducta de tratamiento vamos a realizar posteriormente. Y hablando ya dentro de la parte última, el tratamiento, se menciona que para las enfermedades de la próstata, hablando de las infecciones, por ejemplo, existen tratamientos como los antibióticos. Los antibióticos van a de manera específica, dependiendo si es gonorrea, si es clamidia, si es tricomona, que son gérmenes, los gérmenes más comunes que podemos contraer por las relaciones sexuales, hacer los estudios correspondientes, solicitar los estudios de laboratorio y hacer el tratamiento con antibióticos. Puede ir bien, siempre y cuando después del tratamiento el paciente se cuide, evite nuevamente la recontaminación que puede provenir de uno o varios focos. Me refiero focos al hecho de tener una pareja o varias parejas, cosa que actualmente no es novedad. Se ve mucho la promiscuidad sexual. Entonces el varón se hace proclive a tener contagios de una o de varias parejas sexuales. También aquí entra las relaciones heterosexuales y también homosexuales.
por la contaminación. Por ejemplo, en las relaciones anales que se da en las parejas homosexuales, la contaminación con heces de una bacteria bastante conocida y que es la que está involucrada fundamentalmente en las infecciones prostáticas, como es la Escherichia coli, que la encontramos en la parte anal abundantemente y que puede contaminar la próstata produciendo infecciones que se denominan prostatitis, como hemos mencionado. Para el tratamiento de los tumores, particularmente de la hiperplasia de próstata, está un tratamiento farmacológico. Se puede utilizar estos fármacos, los alfa bloqueadores y los inhibidores de las 5-alfa reductasa, por su mecanismo de acción. Los alfa bloqueadores alivian el síntoma. Aquí, por ejemplo, está mencionada la tamsulosina, que es la más común de las medicinas o de los fármacos que se utiliza actualmente. Y le damos al paciente para mejorar los síntomas, para que el paciente pueda orinar de manera casi normal y evitar que se produzca una retención de orina. Pero también existen los inhibidores de las 5-alfa reductasa que van a bloquear a esa hormona que hemos mencionado hace un momento, que se denomina la testosterona, evitando esa proliferación celular, vale decir, el crecimiento tumoral de la próstata, condicionando obstrucción. Pero también las podemos utilizar de manera combinada, vale decir, combinando tanto alfa bloqueadores como inhibidores de las 5-alfa reductasa. Y hay medicamentos actualmente que tienen esta combinación, como el Duopros, el Mixionil, etcétera, medicamentos que probablemente en algunos de los casos ustedes con su familiar, con su papá, con su abuelo, hayan visto que están consumiendo. Y esa es la particularidad de estos medicamentos. Ahora, si fracasamos con el tratamiento farmacológico, nos queda otra opción, que es el tratamiento quirúrgico, vale decir, la operación. Y la operación va destinada justamente para tumores tanto benignos como malignos. Hablamos de la hiperplasia prostática como del cáncer de próstata. Y aquí está, en primer lugar, el gold estándar, que es la resección, la cirugía endoscópica de la próstata, que se la realiza en próstatas pequeñas, pero obstructivas. Pero también está la cirugía abierta de la próstata, en la cual extirpamos, si aprecian acá en la imagen, en la fotografía, estamos extirpando el tumor que estaba condicionando la obstrucción. Y esta cirugía la realizamos a cielo abierto, vale decir, mediante un corte, dejando posteriormente en ambos casos, en ambas cirugías, una sonda para que cicatrice. Puede haber complicaciones, hemorragias, incontinencia urinaria, estrechamientos del meato de la uretra, eyaculaciones retrógradas y problemas de erección. Sin embargo, estas son en bajo grado, particularmente cuando están bien realizadas. Y actualmente está de moda lo que se denomina la cirugía láser, en la cual se utiliza ya sea el láser verde o el láser amarillo, cuyo fundamento principal es fotovaporizar, vale decir, hacer que las células se destruyan mediante el influjo del rayo láser. Las van deshaciendo y va permitiendo que la vía urinaria se vuelva más permeable y pueda evacuar de manera normal la orina. Y por otra parte, también está la conducta que tenemos que tener nosotros referente a ¿qué se llama esto? A la buena vida. Tener salud mediante el ejercicio, mediante una adecuada alimentación sana, particularmente frutas, verduras. Y aquí entra un elemento muy importante dentro de los frutos, el tomate. El tomate puro o el tomate hervido, cocido, como es el uso de los guisos, por ejemplo, o las salsas de tomate, porque el contenido del licopeno, que es la sustancia que contiene el tomate, puede, si es que lo consume de manera consuetudinaria, evitar la aparición de la próstata. Fíjense que la naturaleza también ayuda en estos casos para que no se produzca este tipo de tumoraciones. Y en acá algunas de las referencias bibliográficas que he utilizado para esta presentación y también agradecerles mucho para la asistencia de ustedes a esta pequeña charla que espero les haya servido de mucho. Sé que he utilizado mucha terminología médica lastimosamente cuando nosotros impartimos clases, ya los alumnos tienen una base
en anatomía, en fisiología, farmacología, etcétera. Y entonces es mucho más llevadera, mucho más fácil la comprensión. Sin embargo, como les digo, espero que les haya sido de mucha utilidad esta charla que les he presentado ahora. Si tienen alguna pregunta, por favor, estimados compañeros, pueden hacerlo mediante el micrófono o también mediante el chat. Bien, los síntomas preponderantes y fundamentalmente son lo que había mencionado, las, los, la dificultad para orinar o el de orinar con mucha frecuencia o en algunos casos puede eh, producirse molestias al orinar, dolor, ardor, orinar a cada momento, levantarse en la